Bien, mis hermanos, pues acabo de ver un video del padre Santiago Martín y quisiera hacer 3 reflexiones a partir de ello. El video se los dejo en la descripción para que lo puedan ver completo. Básicamente el contexto es pues este próximo sínodo que va a haber en la iglesia en Alemania, en donde pues hay unas cuestiones bastante irregulares, donde ya la Santa Sede hizo una corrección fraterna a estos obispos alemanes y estos en pocas palabras no han querido obedecer y huele bastante a que el riesgo de que haya un cisma en la Iglesia Católica de Alemania sea verdadero. Quisiera comenzar mi primer punto de reflexión en referencia a lo que dice el padre Santiago Martín, de que pues de alguna manera el Papa les ha dado ese tipo de poder, ¿verdad? Algunos los han nombrado cardenales, algunos les ha dado cargos en la curia, y esto el padre Santiago lo interpreta como una estrategia para que cuando muera el Papa Francisco o bien se pueda retirar como el Papa Benedicto, el ala, vamos a decirlo, más liberal dentro de los obispos tenga el dominio y puedan cargar su voto a alguien que vaya, como dice aquí el padre Santiago Martín, en la línea del Papa Francisco. Aquí me gustaría hacer algunas matizaciones, porque así como lo dejó el padre Santiago Martín, pareciera como que el Papa Francisco es el culpable de esto, ¿eh? Cuando, por ejemplo, el que lidera este tipo de rebeldía de los obispos alemanes es el cardenal Marx. El cardenal Marx fue hecho obispo por Juan Pablo II y fue hecho cardenal por Benedicto XVI. Muchos de los obispos y muchos de los cardenales que están haciendo este desmadre, disculpándome la palabra, no los hizo obispos y no los hizo cardenales el Papa Francisco. Ciertamente algunos que los ha hecho obispos y algunos que los ha hecho cardenales, yo no estoy de acuerdo, en ciertas líneas, de ciertos obispos y cardenales que ya le han tocado al Papa Francisco. Pero hay que ver esto como con más amplitud, ¿verdad? Porque si no podemos entrar a linchar al Papa Francisco al respecto de esto. Ahora bien, ¿cómo es posible, al fin y al cabo sería la pregunta más importante, que obispos, ya sean o cardenales, se hayan sido elegidos por Juan Pablo II, Benedicto XVI o el Papa Francisco, cómo pueden llegar a un punto como están llegando varios de los obispos alemanes, a un tipo de rebeldía, a un tipo de actitud que va contrario a la unidad de la Iglesia Católica, a la misma fe católica? Y se me vienen 2 cositas, puede haber más, pero se me vienen 2 cositas a reflexionar. Cuando yo lo venía escuchando, pensaba en una primera experiencia muy personal mía. Como saben, yo en mi adolescencia fui seminarista, tanto en México como acá en Estados Unidos. Acá en Estados Unidos vi la diferencia de formación, ¿verdad? Tengo que decir que evidentemente la formación que yo recibí en México, en el seminario de Guadalajara, bastante ortodoxa. Quizá en algunas cuestiones pecaba de legalista, pero bueno, no voy a dar detalles de este tipo de cosas, pero mucho más sólida, mucho más católica, ¿no? Y mi experiencia en el seminario acá en Estados Unidos fue que inclusive tuve conflicto con algunas profesoras teólogas que verdaderamente proponían cuestiones que no son católicas, sí, dentro del seminario. Entonces me recuerdo que una vez hablando con mis compañeros hispanos, me decían, pues sí, ciertamente eso está mal, estas son las ideologías modernistas, y yo les decía, y entonces, ¿por qué a la hora de los exámenes, por qué no contestas católicamente? ¿Por qué le das a la teoría de esta teóloga, que ciertamente es nuestra profesora, pero sabes que está mal? No, pero es que la cosa es aguantarse y todo ese tipo de cosas, porque los profesores, digo, los de la facultad, es decir, los sacerdotes que dirigen el seminario, si las tienen es por algo, si yo me le pongo en contra, tengo un riesgo de que ya no me dejen pasar de año, etcétera. O sea, todo una cuestión de estrategia, de simulación y todo eso. Una opción podría ser que tenemos muchos cardenales y obispos que presumían de catolicidad, pero solamente han simulado. Pero el problema está que esto viene desde los seminarios. Y cuando viene desde los seminarios, es aquí donde viene la gran responsabilidad dentro de nuestras propias familias católicas. Porque, ¿cómo es posible que Latinoamérica sea 90% cristiano? Ya ni siquiera digo solamente católico, o sea, cristiano, que cree en Cristo, ¿va? Y los niveles de corrupción que tenemos. ¿Hay alguna cuestión de simulación en algunos en cuanto a su fe? O bien ya entró una corrupción que tiene que ver mucho con la pobreza espiritual y la pobreza evangélica. La pobreza espiritual, esto creo que también el padre Santiago ya lo ha dicho en algunos de sus videos y concuerdo en esto mucho con él. Si la propia iglesia de Alemania, no me recuerdo si fueron hace unos 4 años más o menos, hizo un informe
en donde no estoy, ahora mismo no me recuerdo tal de las cifras, pero son cercanas a esto lo que les voy a decir. Al fin y al cabo, poquito más o poquito menos sigue siendo un escándalo. De que sacerdotes en Alemania no se confiesan nunca. O sea, ¿cómo puede estar el alma de un sacerdote que no se confiesa nunca? Es decir, que no llevan vida de oración, no llevan vida sacramental práctica de ellos. Se han vuelto verdaderamente unos funcionarios eclesiásticos. Entonces ahí no hay una pobreza espiritual. Esa pobreza espiritual que nos dice que no tenemos que estar atados a las cosas del mundo. O sea, que tengas $1 o tengas $1.000.000, tu corazón no está puesto ahí, tu corazón es de Jesucristo, pero si no tratas, si los mismos sacerdotes no tienen tiempo de adoración eucarística, no se confiesan frecuentemente, comulgan, pues porque ofician la misa, pero si no les toca la misa ni siquiera ofician. ¿Cómo puede vivir un sacerdote sin oficiar todos los días la Santa Misa? Aunque no le toque, que él la puede celebrar privada. Pero también digo pobreza evangélica. ¿Cuál es la pobreza evangélica? La de los votos evangélicos, que aunque ciertamente los diocesanos primero hacen promesas y la de la pobreza no está, el ser mismo del sacerdote tiene que ser pobre. Y cuando tú ves, por ejemplo, acá en Estados Unidos, ciertos obispos y cardenales que tuvieron que ver con los abusos de los niños y todo este tipo de cuestiones, oye, hasta casas en la playa tenían, que es ahí donde invitaban a los seminaristas y abusaban de ellos. A mí no me cuentan. Yo he estado en varias rectorías de varias parroquias y bastante llenito tienen el refrigerador. Inclusive los seminarios, los mismos seminarios. En Guadalajara íbamos a lo menos 2 veces a la granja del seminario a trabajar, a piscar y todo ese tipo de cosas. No lo necesita el seminario porque tiene trabajadores, pero con gran sabiduría los formadores del seminario de Guadalajara, ya ahorita no sé cómo es, pero a mí me tocó eso. Es más, una vez me tocó 3 veces ir a mi grupo, que me acuerdo el padre que está encargado de la granja hasta nos regaló un puerquito, porque realmente nos negrió, o sea, de a tiro, o sea, todo el día trabajando, cortando, piscando, monando, etcétera. Y, qué diferente saben los frijoles cuando trabajas después de trabajar sol a sol. Qué diferente es cuando tú vives la experiencia del evangelio, pero desde la pobreza evangélica también. Y en el seminario acá en Estados Unidos, y de hecho fui a visitar a otro compañero que también estuvo en otro seminario acá en Estados Unidos, y la misma cosa, si algo sobraba, era comida. Y tú veías a los seminaristas que muy dignos, por ejemplo, los gringos otra vez comida cubana, y los hispanos otra vez comida americana. Dios mío, si a mí me tocó que las 3 comidas fueran frijoles, que para mí no es un tormento, porque saben, los que me conocen saben que soy frijolero, yo soy feliz, pónganme frijoles y tortilla, yo soy feliz. Bueno, si le agregan un quesito no está de más, ¿verdad? Pero de ahí en más, tú dices, estos quejándose y tienen a reventar de comida. ¿No será que la simulación o la corrupción de los que hoy son obispos y cardenales viene precisamente de los seminarios? Por falta que en el propio seminario se forme en la pobreza espiritual y se forme en la pobreza evangélica. ¿Y no será que los seminaristas se vuelven tan comodinos y tan simuladores precisamente porque de ese contexto vienen en sus propias familias? Entonces fíjate que en esta perspectiva, ya se amplía la cosa, porque aquí es muy fácil atacar al Papa Francisco y todo eso. Hay que ver de por dónde ha venido la cosa. Pero bueno, segunda cosa que quiero mencionar. El padre Santiago menciona de que se le hace interesante cómo muchos de estos cardenales y de estos obispos que apoyaban tanto al Papa Francisco, ahora con esto del sínodo, que el Papa Francisco y con la Santa Sede les dijo, están haciendo las cosas mal, ahora se le vienen a la yugular. Es decir, los que lo apoyaban ahora lo atacan. Nada nuevo. Los que me hayan seguido desde hace años saben que yo lo venía diciendo. E inclusive ahorita me recuerdo que me emocionó tanto, poquito antes de que falleciera el cardenal George de Chicago, le hicieron una entrevista y él dice que ya no, él tenía un cáncer ya terminal. Él decía, me gustaría ir a Roma a decirle esto al Papa, ¿va? Dice, pero no sé si lo voy a poder lograr, si mi salud ya me vaya a alcanzar. Pero él decía, yo le diría que tuviera mucho cuidado en sus discursos. Primero, él decía, pues gringo al fin y al cabo, muchos no le entendemos, o sea, porque ya ves que el Papa Francisco es muy populachón, en el buen sentido de la palabra, al hablar, ¿verdad? Dice, los hispanos, pues contentísimos con él por esa forma, pero muchos de otras culturas no le entendemos y por eso lo malinterpretamos. Y dice, y muchos de tendencia liberal
lo están malinterpretando. Él decía desde su perspectiva, lo están malinterpretando. Ellos creen que está con ellos. Pero va a llegar el tiempo en donde ellos vayan a sacar el cobre. No, obviamente no lo decía con esas palabras el cardenal. Van a sacar el cobre y se van a dar cuenta que el Papa Francisco les va a decir, no, eso yo nunca lo he querido. Y entonces este cardenal dijo, peligraría inclusive hasta la vida del Papa. Porque estos no van a recibir la contradicción del Papa Francisco al que lo creían aliado. El padre Martín dice que algunos creen esto. Yo soy de los que cree esto. Hay otros que dicen, no, el Papa Francisco verdaderamente sí está de acuerdo con la agenda de estos obispos y cardenales. Yo no creo. Yo lo que creo es que el Papa Francisco tiene un corazón tan compasivo, tan humano. Le preocupan más las cosas, vamos a decir, de tierra como tal, que toma sus riesgos respecto a esto. Me recuerdo cuando le hicieron la pregunta sobre la dubia en el avión y que él dijo que no respondía, no por el hecho de que no quería responder, sino que para él no le sale esto de responder con cuestiones doctrinales y con cuestiones intelectuales y todo eso. Y aunque no nos guste, ese es el Papa Francisco. Si alguien ha querido al Papa Francisco, al Papa Benedicto y ha propagado su enseñanza del Papa Benedicto, he sido yo en diseños gráficos y un montón de cosas. Pero también si me pusiera estricto, a mí me hubiera gustado que el Papa Benedicto se bajara en su lenguaje en muchas cuestiones. Pero no se bajaba, ¿por qué? Porque es el Papa Benedicto, porque es un intelectual. Acá no estamos percibiendo el corazón del Papa Francisco, que verdaderamente sufre por los dramas humanos, los de mero abajo como tal. Y que todo sea por acompañar estas realidades que él le llama periferias, toma los riesgos que tiene que tomar. Y que en esos riesgos muchos que tienen otra agenda distorsionada abusan de eso, sí, pero ya se está viendo cómo el Papa Francisco a ciertas cosas le dijo, no, espera, tú creías que iba contigo, pero yo no voy para allá, yo voy para acá. Y estos se le están viniendo encima. Y por lo tanto tendríamos que estar ya orando e intercediendo por el Papa, por su protección también, porque esta gente, como también los extremistas conservadores, de moral no tienen nada. Por eso les digo que las izquierdas y las derechas, no solamente a nivel de la iglesia, sino a nivel de la política y todo esto, liberales y conservadores, se manejan de la misma manera puerca. Como diría también Monseñor Romero, San Óscar Romero, yo sé que me van a matar, pero no sé si me va a llegar la bala de la izquierda o de la derecha. Pero bueno, voy a pasar a la última cosa, que es el Padre Santiago menciona el ejemplo de San Francisco de Asís, ¿verdad? De que podemos tener un tiempo similar en donde el mismo Señor, como le dijo a Francisco, mira, esto va a ruina, repaya, reconstruye mi iglesia como tal. Pero hay que ver cómo la reconstruyó Francisco de Asís. Si algo la reconstruyó principalmente fue con la pobreza, y habría que ver cómo andamos en cuanto a la dama pobreza que diría Francisco, comenzando por aquellos que se consagran al que tomó a la dama pobreza por esposa, que fue nuestro Señor. Pero cuando hasta websites católicos hoy sacan notas de que Jesús no fue pobre, ¿qué quieres? Cuando alguien intenta vivir la pobreza, y esto ahorita me recuerdo de una experiencia mía, yo estoy muy lejos de San Francisco de Asís, pero tengo algunos elementos de pobreza abrazados personal y libremente. Y una vez hablando con un sacerdote, el sacerdote me dijo, no, exageras, eso es exagerado y todo eso. Y me dice, además, San Francisco de Asís, ¿tú sabes que se equivocó en su percepción de la pobreza? Dije, fregado. O sea, ahora hasta le quedó chico San Francisco de Asís. Es decir, nuestro cura que nos está predicando en la iglesia le quedó chico San Francisco de Asís. Pues, ¿qué va a salir de ahí, hermanos? Cuando los evangelizadores son dinereros, aunque no lo quieran reconocer. Cuando para ganar dinero inclusive usan ciertas estrategias inmorales, plagio, robo, o poner publicidad riesgosa, todo sea porque les generara un poco de dinero. Y después nos alarmamos. Claro que necesitamos más Franciscos de Asís en esta crisis a nivel de la iglesia, pero hay que ver mínimo los que están evangelizando consagrados y laicos si verdaderamente están dispuestos a abrazar la pobreza que abrazó Francisco. Porque si no, pasará como aquel sacerdote del Instituto del Verbo Encarnado que decía, San Francisco tuvo varios obispos y cardenales y gente de la jerarquía que le hizo la vida de cuadritos, ¿va? Lo frenaban y lo frenaban aquí, lo frenaban acá. Bueno, terminó yendo con el Papa, ustedes saben. Dice, ahora estamos igual.
Nada más que esos obispos y cardenales y sacerdotes en su oficina tienen una estatua de San Francisco de Asís. Así estamos de cínicos. Además, ahora que menciono esta ida del San Francisco al Papa, qué interesante cuando tuvo la visita con el Papa. Porque el Papa, al verlo tan pobre, al verlo tan humilde, al mismo tiempo al verlo tan obediente, no un rebelde sin causa, le termina confiando a Francisco que al verlo así, se remontó a los años de su primera vocación, al llamado. Porque cuando hay un llamado, por ejemplo, a la vida consagrada genuino, tú no buscas todo este tipo de corrupciones y disimulaciones en lo que se han convertido muchos seminarios y muchos sacerdotes y muchos obispos y muchos cardenales. Verdaderamente ardes por Cristo y ardes por las almas. Ahora está triste, ¿va? Porque ahora, y a mí no me lo cuentan, yo lo vi. Hay seminaristas que están entrando por tener sus necesidades cubiertas. Yo conocí seminaristas que hasta ya tenían su escudo episcopal. Hombre, ni sacerdote todavía te ordenan y ya estás diseñando tu escudo episcopal. Entonces, pues vamos mal. Pero yo apelo a que muchos de estos obispos y cardenales en su juventud sí hayan tenido un deseo genuino de amor a Cristo y a las almas. Y creo que precisamente por eso se necesitan nuevos San Francisco de Asís, que despierten como Francisco de Asís despertó en el interior del Papa, que se había olvidado de la pobreza por cuestiones cómodas del pontificado de esos tiempos, de lo que tú quieras y gustes, ¿verdad? Pero le alcanzó a despertar, pero no con un sermón. La propia imagen de Francisco de Asís le removió eso al Papa y lo hizo remontar a su primer llamado y a los deseos que tenía cuando apenas era llamado. Yo creo que hay que amonestar, hay que hablar, hay que todo esto para con estos que andan errados y están llevando muchas almas a lugares equivocados. Sí, pero sabemos que hay algunos que ya están tan petrificados que lo que necesitan es recibir una predicación con el propio testimonio de vida y sobre todo siendo almas víctimas. Quien no entiende esto de almas víctimas, dejo algunos enlaces para que se formen al respecto de ello. Que Dios les bendiga.